Muy buenas y bienvenidos un día más a Betatech. En el vídeo de hoy os voy a explicar 5 cosas que me gustaría haber sabido cuando yo empezaba a programar. No directamente cuando estaba empezando a aprender, sino cuando estaba empezando a dar mis primeros pasos, ya sea en equipos o ya sea en diferentes empresas. Creo que hay muchísimo ruido alrededor de cómo empezar en el mundo de la programación y se están generando un montón de ideas que, a mi gusto, pueden llegar a ser erróneas. Por ejemplo, pues las ideas al respecto de cuál es el primer lenguaje que tienes que aprender, qué es lo primero que tienes que hacer. Creo que sería justo dar un poquito de realidad a todo esto y explicar lo que yo creo que puede realmente ser útil y también para desmitificar alguno de estos temas. El primer punto del que me gustaría hablar es desmitificar la elección del primer lenguaje de programación. El lenguaje que utilizas para aprender a programar no tiene por qué ser el lenguaje que vas a utilizar toda tu carrera o en el que te vas a volver un experto. Obviamente, todos le guardamos un recuerdo especial, un cariño a ese primer lenguaje. Por ejemplo, en mi caso, el primero fue C++. Aún así, hace años que no trabajo con C++. No soy un experto de C++ ahora mismo, si bien quizá me podía considerar un experto de C++ cuando terminé la carrera, porque pues ya llevaba 4 años utilizando C++ en prácticamente pues todas las prácticas. Pero fijaros que al final estoy utilizando más otros lenguajes, como podrían ser TypeScript, como podría ser JavaScript, que, bueno, pues a nivel empresarial me han quitado un poco de lo que sería C++, ¿no? Que tiene otros objetivos. Entonces, no os dé miedo escoger el primer lenguaje para aprender las bases. Utilizar el lenguaje como una herramienta, ¿vale? Utilizarlo como una herramienta para aprender las bases de la programación, control de flujo, bucles, ifs, variables, estructuras de datos, arrays, árboles, grafos, un poquito pues todo lo que envuelve a las ciencias de la computación. El lenguaje va a ser una herramienta. No significa que os estéis casando con nada, por lo tanto no tengáis miedo a escoger bien o mal, simplemente tirar para adelante. De hecho, en un vídeo anterior mío recomendé que podría ser una buena práctica no centrarte en un solo lenguaje cuando estás aprendiendo, sino en dos a la vez. Pues por ejemplo, estoy aprendiendo con TypeScript o con JavaScript y a la vez estoy viendo cómo se hace lo mismo con Go, ¿vale? Quizá no estoy aprendiendo Go a fondo, pero cuando aprendo a hacer un for en JavaScript, pues miro cómo es la sintaxis en Go. Eso os va a abrir un poco la mente para desmitificar esta elección primaria y poder llegar a ver que realmente los lenguajes no dejan de ser formas de hablar, ¿no? Que podéis coger uno, aprender uno y luego trasladaros a otro y que nada os dice que luego en un futuro podéis cambiar y volveros un experto en otro lenguaje. El segundo punto que me gustaría destacar, y esto ya va vinculado directamente a una área específica de la programación, ¿vale? Que seguramente que os encontraréis a la que empecéis a trabajar en proyectos, porque al final todos los proyectos necesitan autenticar usuarios, es no subestiméis la complejidad de la autenticación. La autenticación de usuarios tiene una cosa que es bastante dura de decir, y es que es muy fácil hacerla mal. Por lo tanto, no intentéis reinventar la rueda. Apoyaros sobre herramientas que ya os dan autenticación de usuarios. Apoyaros sobre librerías de encriptado que ya os explican cómo hacerlo. Apoyaros sobre third parties, por ejemplo. Si no tenéis muy claro cómo hacerlo, ya os da un poco de miedo. Y al final, investigar, ¿vale? Las recetas que hay de autenticación se tienen que seguir a rajatabla, porque a la que falla uno de los pasos que tiene, aunque parezca un paso inútil, realmente si no lo implementas es porque seguramente estás implementando mal la forma de autenticar y estás generando un vector de ataque para posibles hackeos o para posibles robos de credenciales. Por lo tanto, todo lo que envuelve a la autenticación de usuarios, con mucha cautela. No guardéis contraseñas en texto plano en la base de datos. No guardéis contraseñas sin encriptar con un salt, ¿vale? Tengo un vídeo por aquí sobre cómo guardar contraseñas, porque al final creo que es algo muy importante y algo que la gente quizás subestima, y al final es una parte súper importante de la seguridad de vuestras aplicaciones y es una parte muy importante que se puede fallar de forma muy rápida. Por lo tanto, segundo consejo, tema de autenticación, nunca subestimarlo, siempre ir con mucha cautela y estudiar todo lo que podamos sobre este tema. El tercer punto del que me gustaría hablar viene un poco dado por el lado de la planificación, ¿vale? Viene un poco por el tema de realmente planificar lo que queremos hacer. Me ha pasado muchísimo en empresas de tener pues equipo más de frontend y equipo más de backend y hacer las cosas en paralelo, ¿no? Pues por ejemplo construir primero los endpoints o las funciones del backend, mientras en paralelo se va haciendo el diseño, todo esto, o incluso al revés, ¿no? Primero tenemos el backend y luego tenemos toda la fase de diseño del front, y luego llegar a un punto donde la reconciliación es muy complicada,
¿vale? Pues por ejemplo, porque no ha habido comunicación con el diseñador y ha puesto atributos que realmente el backend no soporta, o porque el backend está pensado con unas optimizaciones X y por lo tanto ahora sacar estos datos puede ser muy costoso. Entonces, siempre veréis que en la mayoría de equipos hay un buen agujero entre lo que sería la parte de front y la parte de backend si lo hacen equipos distintos, ¿vale? Esto no pasa tanto si lo haces un full stack y todo el equipo hace todo, pero si son equipos diferentes es complicado. Entonces, cuando estéis construyendo productos, ¿vale? A no ser que sea un producto de API first, o lo que se conoce como un producto, que el producto en sí es la API como tal, sino que si tiene un frontend, pensar primero en cómo queréis representar los datos en el frontend y a partir de ahí definid cómo queréis que sea el backend para servir ese frontend. ¿Vale? La mayoría de decisiones de diseño en el backend, o de optimización, o de modelado de datos, sobre cómo lo queremos guardar en la base de datos para que sea fácil de consultar, etcétera, vendrá dado sobre cómo lo tiene que mostrar el frontend. Por lo tanto, no saltéis el paso de diseñar y pensar cómo tiene que ser la navegación, el front y los datos de vuestra app. Esto va a evitar que luego tengáis este agujero, ¿no? Porque estáis definiendo todo el backend directamente sobre cómo lo tiene que consultar el front. Ya os digo, esto hay ciertas situaciones, como por ejemplo productos API First, etcétera, que, bueno, pues no aplican tanto porque no sabemos exactamente cómo van a ser los frontend que lo van a consumir. Pero si sabéis cómo lo va a consumir el frontend, eso os va a permitir generar las queries de una forma mucho más rápida y eficiente, porque podréis diseñar tablas o vistas o modelos ya pensando en cómo lo tiene que enseñar el frontend. Y por lo tanto todo va a estar mucho más optimizado, ¿no? Digamos que si defines el backend que se adapte a cómo lo tiene que mostrar el front, puedes hacer decisiones mucho más inteligentes sobre cómo tienes que guardar los datos y cómo gestionarlos. El punto número 4 que quiero comentar puede parecer una tontería, pero se basa en saber googlear. Pero antes de explicaros exactamente por qué creo que esto es muy importante, dejarme dar las gracias al patrocinador de este vídeo, Samsung. Como ya dije en el vídeo anterior, Samsung ha generado un escape room online. El escape room se llama Destruye al Troyano. En él te vas a meter en la piel de un desarrollador de élite que estará trabajando para Samsung para desarrollar el nuevo sistema operativo, el Samsung Rack Z1. Tu colega que trabaja contigo en el mismo proyecto te acaba de pedir ayuda justo antes de desaparecer. Parece ser que el código fuente del sistema operativo ha sido infectado con un troyano y está en tus manos tanto encontrar a tu compañero de trabajo como arreglar el problema en el código. Para participar solamente necesitas ser parte de la comunidad de Samsung Dev Spain, te puedes registrar aquí abajo, y ser residente de España. Cuando estés registrado solamente tienes que introducir tu nombre completo, el email y podrás participar en este escape room. Y no solo eso, para la persona que resuelva el escape room más rápido, se va a llevar como premio un Samsung Odyssey G6 de 32 pulgadas. Las dos personas siguientes se van a llevar a su vez un Samsung Odyssey G5 de 34 pulgadas. Si quieres participar te dejo el enlace por aquí abajo para que le puedas echar un ojo. Y de nuevo, quiero agradecer a Samsung por patrocinar este vídeo y sin mucho más, continuamos con el mismo. Como iba diciendo, uno de los puntos muy importantes es el de saber googlear. ¿Cuántas veces os ha pasado que estáis viendo, yo qué sé, código fuente de otra persona o el uso de alguna librería, de alguna biblioteca y veis que tiene algún atributo que no conocéis? O leéis algo en un artículo y hay un concepto que no sabéis lo que es. Es muy importante ir rellenando estos huecos de conocimiento por vosotros mismos. Es decir, si veis un atributo que no sabéis lo que es, no os quedéis simplemente con, bueno, aquí se le pasa true, a saber por qué es esto, ¿no? O cualquier cosa de estas. Si es una librería o una biblioteca, por ejemplo, coged ese atributo e iros a buscar a la documentación qué leches hace ese atributo. Porque de nada sirve que digáis, no, yo esto lo he dejado así porque, bueno, ya estaba así antes. Bueno, pero has de entender qué es lo que hace todo esto, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene? Si hacéis esto constantemente, mientras vais trabajando, en vuestro día a día, lo incorporáis como en el flujo de trabajo, veréis que poco a poco se os van rellenando todos estos huecos de conocimiento y vuestra experiencia va a ir creciendo de forma exponencial. Porque al final es como, solo veis cosas que no conocéis una vez. Y cuidado, no digo que luego no se os puedan olvidar o que tengáis que memorizar todo lo que vais aprendiendo, pero seguramente cuando volváis a leer algo con el mismo concepto en un futuro, quizá no os acordáis, pero decís, hostias, esto me suena que ya lo investigué y creo que iba por aquí, no estoy seguro, tal y cual. Y al final todo esto va a ser conocimiento que vais metiendo en vuestra mochila, que os va a ayudar mucho a tomar decisiones en el futuro. Quizá, por ejemplo, tenéis que montar una biblioteca por vosotros mismos y os acordáis que, pues yo qué sé,
cierta biblioteca de no sé qué producto tenía una variable con un enumerado para gestionar ciertas cosas. Y quizá os inspira para decir, pues yo lo podría hacer igual. Quizá podría construir la biblioteca de la misma forma. O, hostia, yo recuerdo el concepto de channels de Go, por ejemplo, que funciona así y asá. Quizá podría intentar montar algo similar, no lo sé. Al final todo esto es ir acaparando información para tener un montón de herramientas en vuestro bagaje. Entonces, muy importante, no os quedéis satisfechos con el desconocimiento. A la que veáis algo que no conocéis, ni que sea echarle una googleada para levantar un poquito el cerebro y tener cierta idea de para qué sirve. Y el último consejo que me gustaría dar, el quinto, que ya lo he dicho un poco también en el tema del lenguaje de programación, es, como digo, centraros en las bases. Los lenguajes cambian, las bibliotecas cambian. Yo no sé en un futuro si React, Vue, Angular seguirá siendo la tríada o si va a salir otra cosa, o si van a hacer un nuevo paradigma, o si el lenguaje de programación de moda no va a ser JavaScript, sino que va a ser Brainfuck. No tengo ni idea de lo que va a pasar en un futuro y los años hacen que las cosas cambien muchísimo. Por lo tanto, aprender las bases de las ciencias de la computación, algoritmos, estructuras de datos, patrones de diseño. No tienen por qué ser los patrones de diseño de Gang of War, no tienen por qué ser los de programación orientada a objetos, pero sí patrones de diseño genéricos, pues yo qué sé, inyección de dependencias, pasar funciones como si fueran un strategy, ¿no? Para poder guardar funciones en un array o lo que sé, funciones en un objeto, composición contra herencia, cosas, si queréis, más genéricas, ¿vale? No digo que tengáis que saber lo que es un observable como tal, que puede ser útil, pero un poco las bases de las ciencias de la computación de la que nace todo el conocimiento después, ¿vale? Luego podréis estudiar nuevos lenguajes, podréis aprender cosas nuevas que siempre podréis volver a vuestras bases como soporte para arraigar ese conocimiento. No os estaréis casando con yo soy un ingeniero de React y solo sé React. O yo soy un ingeniero de JavaScript y solo sé JavaScript. Porque en un futuro, quizás JavaScript ya no es lo que se lleva y quizá acabáis programando páginas web con C++. Si os ha gustado este vídeo, por favor suscribiros y dejarme un buen like, que siempre me ayuda muchísimo para seguir haciendo este contenido. Y sin mucho más, nos vemos en el siguiente vídeo con más informática y sobre todo, feliz año, felices fiestas, hasta 2024.